Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entonces ahora vamos a ver otro video de Python en la introducción de esta serie. Entonces, como vimos que ya hemos subido el primer video de estructuras y necesitamos realmente utilizar métodos matriciales de análisis, entonces en la parte de introducción de Python, lo que vamos a tratar de enfocarnos en este nuevo video va a ser en conocer un poco más de la librería de NumPy, que nos va a permitir trabajar con arreglos de una manera más óptima, también con vectores y con matrices. La vez pasada, en uno de los videos de introducción a Python, habíamos visto un poco de manera rápida qué podíamos hacer con la librería de NumPy. Habíamos especificado bien como tal que sirve para construir listas, que en sí es un arreglo con elementos de esta manera de dimensiones definidos por el número de elementos y por un solo, puede ser aquí que tenemos un ejemplo en este array, 4 elementos de columna y uno de fila, entonces un renglón y 4 columnas. Vemos que podemos también con la librería NumPy hacer multiplicaciones de manera sencilla y también hacer productos cruz que se usan para análisis vectorial, y hasta ahí vimos algo muy sencillo. Entonces, el enfoque de hoy va a ser aprender un poco más sobre esta librería para poder hacer uso más adelante y entender muy bien lo que va a ser el cálculo de matrices y vectores para análisis estructural matricial. Valga un poco la redundancia. Entonces vamos a trabajar con la librería NumPy. Son unos paquetes ya que están disponibles al público de manera gratuita, que podemos hacer uso de los mismos solo descargándolos. Seguimos trabajando aquí en nuestro entorno de desarrollo de Google Colab, con un notebook de Jupyter, y aquí pues la ventaja es que trabajamos desde la nube, así que basta con solo tener un Google Drive donde tú puedes almacenar y guardar tus scripts. Entonces por eso es que ha sido la decisión de dar estas clasecitas con este entorno, porque una de las ventajas también de que para trabajar acá en Google Colab, la intención como tal de Google es poder también permitir lo que es el desarrollo e investigación de inteligencia artificial. Entonces hay muchas librerías que se usan que son muy interesantes. Bueno, esa era un poco de la publicidad. Pero sigamos trabajando con Python. Entonces, habíamos dicho que hay que importar NumPy, como siempre, nosotros ya lo habíamos importado. Importa NumPy as NP como una manera más reducida para estar trabajando con ellos. Acá en estos valores de acá nosotros, en estos en estas líneas de código ya habíamos importado. Vamos a darle otra vez correr acá para que ya me cargue la librería. El entorno de desarrollo se encarga de descargar y mantener y permitirnos trabajar con ella. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en este momento? Bueno, entonces primero vamos a hacer lo que es el trabajo con arreglos lineales o simples. Entonces habíamos dicho que podemos decir arreglo 1, vamos a hacer una variable que se llama arreglo 1 que va a contener un array que nos va a permitir definir elementos dentro de ellos. Habíamos dicho de que lo bueno de trabajar con, con Python como tal, que en los arreglos se pueden tener cualquier tipo de datos, pero esta vez lo vamos a enfocar mucho a lo que son elementos de numéricos. Entonces, un ejemplo, podemos definir aquí 25, 20, 22, a ver que esto se quite por favor, 25, 22, 23, 24, etc. Entonces, ya. Entonces tenemos aquí un arreglo 1. Tenemos ahora, ¿qué podemos hacer con ello? Podemos
pedirle al arreglo 1 que nos muestre qué cosa, o nos permita, un ejemplo, hacer un ordenamiento de los datos. Entonces nuestra primera función que estamos trabajando va a ser ordenar datos dentro de un arreglo. Podemos ver que al inicio teníamos definido este arreglo con números aleatorios así, y ya con esta función sort lo que está permitiéndonos es hacer una ordenación de estos elementos como tal. También podemos acceder, como habíamos comentado anteriormente, que para manejar los elementos en el array se utiliza indexación, es decir, se trabaja con índices, y además se debe tener en cuenta que se inicia siempre contando a partir del 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, si nosotros queremos saber un ejemplo, arreglo 1. Si logramos ver, dado que el arreglo 1 es en sí una variable, pero como habíamos comentado la vez pasada que en Python todo es un objeto, entonces al ser un objeto, vimos la definición en la clase de programación orientada a objetos, de que lo que me permite enfocar o tener este paradigma de programación es que un objeto puede contener tanto propiedades como atributos o también métodos. Entonces, al arreglo dar punto me permite acceder aquí a varias funciones que bien se pueden investigar. Ustedes pueden ir a poner solamente en Google, ahí deberían NumPy, y así de esa manera encontrar más información al respecto de esto. Entonces vamos a pedirle aquí el arreglo size. Un momentito. Voy a hacer así, size arreglo 1. Entonces, para obtener acá nuestro tamaño, será arreglo 1.size. De esta manera obtenemos que el número de elementos internos es igual a 4. También podemos solicitarle acá con esta otra propiedad, shape, para que me diga cuál es la dimensión. En este caso, como solamente tenemos un vector o un arreglo, solamente estamos conteniendo que tiene 4 elementos en el renglón que se define. Esta opción nos va a permitir trabajar con la parte de matrices. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, podemos ver de que se puede acceder a los elementos internos del arreglo a través de la indexación. Podemos decir arreglo 1, quiero saber el elemento 1. Acordémonos que el elemento 1 es el que está ubicado en el 0. Vemos que el elemento 1 que está ubicado en el 0 es el 20. Y también le podemos solicitar que el arreglo 1 nos muestre del 0 al 3. Eso quiere decir que va 0, 1, 2, 3. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros definimos este 3, siempre hay que tener en cuenta que al último dato siempre le va a restar 1, y ese va a ser el que nos va a entregar. En este caso quiere decir que del 0 al 3 nos va a entregar el 0, el 1 y el 2. El 3 siempre, lo que sucede acá, que así se trabaja con listas en Python, donde para tener en cuenta de que, un ejemplo, yo quiero tener todos los números de elementos, estos son 4, entonces yo tengo que definirle aquí de 0 al 4, y él ya me procesa todos los números. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos 4 elementos, y si hacemos la cuantificación 1, 2, 3, 4, pero como se está empezando a trabajar en 0, entonces siempre se tiene que restar 1 para referirnos al último elemento. ¿Ya? Otra manera de también
solicitar los arreglos colocando aquí estos dobles puntos, y ya me permite también acceder a todos los elementos dentro del arreglo. ¿Por qué es que necesitamos nosotros tener acceso a estos espacios dentro del arreglo? Porque por lo general se nos interesa ya sea modificar internamente el contenido o asignar una variable a esos elementos. Un ejemplo puede ser elemento 1, yo estoy creando un espacio de variable a través de la información del elemento en la segunda posición, del 0 al 2, que en este caso sería el tercer elemento, y defino así una variable. Entonces, que nos muestre el elemento 1. Entonces podemos ver que nosotros ya estamos utilizando y estamos creando un nuevo espacio de variable con un arreglo y accediendo a un elemento particular, que en este caso es, si vemos aquí, 0, 1, 2 es el número 24. También lo contrario podría ser, un ejemplo, si queremos cambiar la información dentro de ese arreglo, podemos decirle, el primer elemento yo quiero que lo cambies a un valor 15. Entonces, esto nos permite a nosotros hacer ese cambio. Y ya vemos de que en la posición 0 hemos introducido ahora un nuevo valor igual a 15, entonces permitimos hacer un cambio como tal. También se podría trabajar arreglo 1, yo quiero que del 0 al... Cambiamos los dos primeros elementos, sería del 0, 0, 1, pero recordemos de que yo tengo que siempre sumarle 1 para poderlo encontrar cuando el programa le reste 1. Entonces del 0 al 3 yo quiero que esto sea igual a np.array. Como son dos elementos solamente que quiero cambiar, que de hecho quiero 0, 1, 2, 3, vamos a cambiar tres elementos, puede ser 1, 1, 1, y ya vemos qué sucede. Entonces ahora arreglo 1, muéstranos el arreglo. Entonces vemos de que hemos accedido a tres elementos dentro de este arreglo y lo hemos modificado. ¿Cuál es la intención de esto? Cuando estemos trabajando con los coeficientes de rigidez de las matrices de nuestros elementos en el método de la matriz directa, por lo general siempre vamos a tener que modificar en la matriz global de la estructura, asignarle directamente el coeficiente propio de uno de los elementos como tal para hacer el ensamblaje total de las matrices. Entonces esa es la intención, de poder yo tener una herramienta que me permita acceder a través de indexación directamente a una matriz. ¿Cómo se crea una matriz? Entonces lo que hay que tener en cuenta es que para crear una matriz, hay por ejemplo matriz 1, entonces vámonos a matrices. Entonces nuestra matriz 1 va a ser igual a un np.array, pero en vez de pasar un número vamos a pasar una tupla. En este caso llamémosle 2, 2. Entonces vamos a tener matriz 1. Entonces vemos que hemos definido una matriz de 2,2. Entonces otra manera es, por ejemplo, matriz 2 va a ser igual a np.array, y ahora vamos a definir cada elemento, puede ser en este caso 10, 15, 20, el otro renglón 25, 33, menos 25, y el otro renglón 4, 6, 8. Definamos esta otra matriz, corremos acá. Entonces de esta manera ya accede. Esta es una manera más sencilla de cómo ir definiendo. Recordemos que la matriz es una lista de listas. Entonces la matriz, vamos a pedirle que nos la muestre en pantalla. Ya vemos bien de que acá tenemos un pequeño errorcito que nos hace falta aquí los paréntesis. Entonces ya de esta manera hemos definido nuestra matriz. Y si queremos saber, ahora sí, recordemos bien el método de shape, ya podemos ver que nuestra matriz 2 es de 3×3. E incluso podríamos acceder a los datos de nuestra matriz 2. Dame un ejemplo, 2,2. Vamos a ver qué nos da.
El elemento 2,2 quiere decir del contando del 0 al 2, 0, 1, 2. Entonces llegamos al tercer renglón. Ahora que cuente igual del 0 al 2, 0, 1 y 2. Entonces prácticamente este sería nuestro elemento IJ, que es el 3,3. Ya sabemos que siempre empieza a contar de 0. Entonces de esa manera podemos ir accediendo, conociendo los valores. Un ejemplo, yo quiero decir matriz 2, quiero que me dejen el primer renglón del 0 al 2 y también que me des del 0 al 2. Vamos a ver qué información tengo. Aquí me hace falta un 2, me disculpo. Entonces vemos que aquí le estoy diciendo dame una submatriz de esta misma matriz. Entonces así es una manera de poder trabajar con una submatriz. Entonces, bueno, hasta acá dejamos este otro video. Ya son 16 minutos, creo que está conveniente para que lo repasen, lo estudien un poco, porque ya en el próximo video de Python vamos a hacer un poco de operaciones con estas matrices para irnos adentrando a lo que vamos a utilizar para la parte de estructuras. Recuerden, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y denle like también. Nos vemos. Y también activar la campanita de notificaciones. También otra cosa, si quieren que hable de otros temas, hagan comentarios que les gustaría que se desarrolle en el canal. Nos vemos, cuídense.